Marian, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que estoy emocionada, pero al mismo tiempo también estoy nerviosa porque vamos a hablar acerca de este libro. ¿Nerviosa en qué sentido? De que cuando yo lo empecé a leer, la verdad es que hablar acerca del tarot, sí es así como esa parte de decir, híjoles, de adivinanza, es un juego, sí, de verdad es algo así como me estás leyendo mi destino, o sea, ¿qué pasa, no? Porque hay gente a la que pues le tiene respeto a las cartas y hay gente que también le tiene miedo porque dice, no, o sea, no, de qué me van a estar leyendo las cartas, yo no quiero esto. Mm. Quiero que me platiques un poquito cómo nace, sí que que se llama El Tarot Paso a Paso. Sí. Bueno, lo que hay que preguntarse es por qué el tarot tiene tan mala reputación, porque en realidad eso es un hecho del siglo XIX-XX. Lo que sucedió fue que en el siglo XIX en Europa estaba la revolución industrial y entonces había como una especie de backlash de contrapeso de misticismo excesivo, como la New Age de hoy, ¿no? Sé que en México hay muchos gringos emplumados que vienen a New Agear. Bueno, era un poco lo mismo en Europa. Y entonces era una época donde mucha gente estaba muy infeliz, los obreros, la gente pobre, etcétera, etcétera, y donde había una sed de predicciones, porque claro, lo que quiere el miedo es que le digas todo va a ir bien. Entonces hay que ver que todo el siglo XIX es un siglo de mancias. La gran cartomante Madame Lenormand, que en realidad no leía las cartas, hay un tarot que se llama el tarot Lenormand que no lo hizo ella, la ponían en la cárcel y leía en las velas, en la caca de rata, en las nubes, en el vuelo de los pájaros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucedió fue que cuando se redescubrió el tarot desde el punto de vista de la masonería, de la simbología, de la gente que tenía como obsesión con la sabiduría egipciana, todo ese movimiento un poco filosófico que empezó a redescubrir el tarot, los cartomantes se apoderaron del tarot. Y de allí empezó esa reputación que es totalmente equivocada, que no tiene nada que ver con el tarot, que hace que, por ejemplo, la iglesia en muchos países dice, no, que el tarot está mal. No, lo que está mal es tratar de leer el futuro, porque uno es tomar el sitio de Dios, de la divinidad o del maestro espiritual, para quien no sea, por ejemplo, católico, ¿no? Porque un nahual también puede leer el futuro, tanto como un santo, ¿no? Cuando Jesús le dice a Judas, no sé cómo se dice en español, me vas a traicionar, o a Pedro, me vas a renegar 3 veces antes que cante el gallo, está viendo el futuro, porque los niveles de ser altísimos ven el futuro. Entonces, una persona como tú y yo, que es un ser humano básico, normal, con un buen corazón, una inteligencia mediana, no tiene que leer el futuro. Y obviamente cuando empezamos a hacer esto también podemos manipular a la gente, hacer predicciones negativas y crear mucho daño. Entonces, con razón, la Iglesia Católica prohíbe la futurología. Bueno, no sé si prohibir es siempre con razón, pero digamos que como se toma las distancias con la futurología. Pero el tarot no es esto. Si me puedo permitir tomar una metáfora que esté más conectada con la India tradicional, que con nuestras culturas, sean mesoamericanas o judeocristianas, la noción de juego en sánscrito para los indios se dice, o de ilusión, se dice por un lado maya y por otro lado lila. La dimensión de maya es como el juego social, el juego de póker, donde quieres vencer, ganar, estás como perdido en la ilusión del juego. Y es una parte de la historia humana. Entonces el tarot fue inventado para jugar así. El tarot inventó los triunfos, es el ancestro del bridge, pero era un juego de mesa. Y la gente se peleaba para ganar o para ganar dinero, eso depende, hay gente que jugaba dinero y otros no. Esto es la maya, es entrar profundamente desde el juego en la ilusión del mundo visible, ¿no? Es como pelear dentro de una cancha. Y el otro aspecto es lo que los hindúes llaman la lila, que es el juego divino. Es decir, las miles y miles de formas que celebran y manifiestan la belleza del absoluto. Y el tarot también es esto. Entonces, cuando redescubren el tarot, los surrealistas en el siglo XX, algunos artistas, como obviamente
no fue de los primeros, pero es el más conocido, Alejandro Jodorowsky, pero también Italo Calvino, también Salvador Dalí hizo su tarot, la maravillosa, genia, fantástica, mi madrina espiritual absoluta, Leonora Carrington, conocía muy bien el tarot y dibujó un tarot increíble que es uno de mis preferidos del mundo entero. Y el siglo XX, a través de los artistas, primero que nada, redescubre el tarot como una celebración de la belleza del mundo y del camino espiritual del ser humano. Y de allí se arma el linaje, digamos, de enseñanza al cual pertenezco, sabiendo que mi maestro raíz obviamente fue don Alejandro Jodorowsky, aunque cada alumno desarrolla su propia visión desde la enseñanza de un maestro así, ¿no? Y esta visión es, el tarot nos enseña a jugar con la realidad, es decir, a estar de acuerdo. Y cuando, ojo, estar de acuerdo, imaginemos que hay una, como se dice, una canilla que se rompe en tu casa. Se dice canilla en México. Estoy muy argentinizada, estoy tratando de no hablar con un acento porteño en este momento, porque me enganché con el tango y hace 10 años que me estoy argentinizando, pero por amor a México, que fue mi primer destino en América Latina, estoy tratando de desargentinizar mi acento. Si se rompe una canilla en tu casa y hay una huida de agua, aceptar que existe la huida de agua es llamar al plomero o al fontanero, no sé cómo se dice en México. No es estar como una especie de oveja tonta que dice, sí, sí, no, es tener una relación de amor con lo que existe para poder actuar de forma adecuada. Y esto es lo que podríamos llamar el coaching con el tarot o el trabajo de acompañamiento con el tarot. Te contesté muy largo, pero para decirte que yo quise escribir este libro porque salió La Vía del Tarot que coescribí con Alejandro Jodorowsky en el 2004 en Francia y creo que 2005 en castellano. Y me empezaron a llamar a dar conferencias, cursos, etcétera. Y yo empecé a conocer a gente, sobre todo en América Latina, todos los países, sea Perú, Chile, Uruguay, Argentina, México, etcétera, que habían aprendido a leer el tarot con este libro raíz que escribí con Jodorowsky. Y entonces me hacían las mismas preguntas y empecé a pensar, bueno, hay cosas que no han quedado todavía claras. Empezó así. Imagínate que se lo comuniqué a don Alejandro, que se enfureció. La vida del tarot es perfecta, no hay que hacer un libro más para quien te tomas, etcétera. Bueno, el patriarcado sigue muy vivo. Pero también yo había desarrollado en particular varias pedagogías del tarot con el arte, del tarot con el teatro, bastante específicas y sobre todo me enamoré de los arcanos menores, que son como el juego de cartas comunes, esas cartas con números y las cartas con caras, el paje, la reina, el rey y el caballero. Y empecé a trabajar siempre más conectando esa parte más operativa del tarot, porque los arcanos menores nos hablan de la vida cotidiana, de si hay que sacar un préstamo o no, de cómo hacer para amar mejor a nuestros seres queridos, son muy operativos. Y los mayores son más como la respuesta de un gran maestro espiritual que la puedes interpretar de 50 maneras diferentes. Y entonces empecé a escribir este libro y lo quería inicialmente ilustrar con el tarot de Jodorowsky. Y él me dijo, no, no, es otro libro, no te presto mi tarot. Y ahí entré en una búsqueda con los tarots espirituales, perdón, no espirituales, históricos, los antiguos tarots, los que estaban en las mesas de juego del siglo XVII-XVIII. Y ahí me estalló la cabeza, entré en la historia del tarot, empecé a investigar, a hacer preguntas, la cosa se volvió muy larga. Y al final salió este libro que es una mezcla de mi investigación sobre de dónde viene el tarot, cuál es su historia real, qué es, cuál es su conexión con las filosofías de su época, la poesía, etcétera. Entonces, esta parte, si solo te interesa tirar las cartas, te la puedes saltar porque es un poco académica, que ¿cómo decir? Mi primera identidad. Yo vengo de la dimensión académica. Y después hice un libro para guiar, por eso se llama Paso a Paso, para pasearse dentro de la novela del tarot. Y como si fuera para coger el lector, no, coger en México no, agarrar el lector o la lectora de la mano y caminar juntos, juntas,
a través de este paisaje y tratar de decir, mira, es fácil, es así. Las figuras tienen que ver, viste, el caballero es como el niño que ha crecido y que se vuelve adulto. El rey y la reina son como el padre y la madre, y se están compartiendo la educación del paje, que es el niño que fuiste. Entonces, te pueden servir para trabajar con psicología, pero te pueden servir también para identificar relaciones con la gente. ¿Ves? No es tan difícil. Quería hacer un libro más como si fuera una especie de taller individualizado a través de un libro. Te contesté muy largo, perdón. ¿Cuál es la próxima pregunta? No, mira, de hecho ya me contestaste varias de las que te iba a preguntar, que iba, bueno, no tanto preguntar, sino hacer como esa, esas anotación que me gustó que está dividido pues en tres partes, ya lo mencionaste, ya nos dijiste, y yo creo que eso es lo rico de este libro, porque no nada más es para los que no conocemos el mundo del tarot, no sabemos, no, ni qué significa qué, ni nada, y conocer su historia, que es bastante vasta, como ya lo mencionaste, es vasta. O sea, en verdad, esa profundización que nos das y desde sus orígenes, de cómo lo tomaban, que si era un libro, que si era del arte, que si no para cualquiera está, y que cómo se pelean de, no, yo fui el primero, no, que yo fui el segundo, bueno, o sea, toda esta rica historia está genial. Y aparte, como ya también lo mencionaste, ya empezamos ya con el segundo, tercera parte para todos esos ya conocedores que ya tienen un poquito más de conocimiento al respecto, ya no necesitan a lo mejor entrar como el principiante en la historia, ya se van directo a lo mejor a profundizar más esos conocimientos. Y nosotros así, ya digo, aquí lo irán viendo, digo, o sea, tiene así pues los ejemplos, te va de hecho, hay una parte en color, le digo, que está Ah, la increíble. pusieron en color en México Hay también. ¡Ay, unas genial! partes, sí, sí, sí. Sí, son las fuentes iconográficas del tarot, Exacto. los dibujos Sí, alquímicos, los tarots antiguos, y también viste el Cristo en la sí, mandorla, sí, sí, porque en sí, realidad esta imagen del mundo en el tarot es increíble. Es sí, una representación tradicional de exacto. Jesucristo entre los cuatro vivos del Apocalipsis, y la maravilla es que el tarot pone a Magdalena o a la Virgen María ahí, es decir, revela la dimensión también receptiva femenina de la dimensión, ¿cómo se Sí, dice? La conciencia crística, cosa que para mí no es blasfematoria, porque obviamente que Jesucristo no es un macho. Cuando pensamos en la dimensión crística del ser, no es ni macho ni hembra. Entonces tendríamos que aceptar que se represente en el masculino como en el femenino, porque es la parte, el amor incondicional es más allá del femenino y del masculino. Bueno, si me pongo mística, vamos a ir muy lejos en la mística. Hazme la pregunta que te guste a ti, por favor. está padrísimo porque, o sea, vemos las algunas en blanco y negro, pero también tenemos esto, como dices, esto, toda esta iconografía histográfica en color que está increíble porque te deja bien a ver cuando ya estás leyendo tú la parte de la historia. Dices, bueno, es que ahí todo lo que influyó, ¿no? O sea, los de oficio, lo del papel, que si eran esto, los artistas tal cual, pero ya ahorita ya el recurso tecnológico, ¿no? Ya se utiliza ya lo digital y yo creo que eso también enriquece bastante, pues que cada una ya tenga su personalidad ya propia, ¿no? Ya tal cual. Hay una herencia cultural del tarot. Y esa herencia cultural, yo creo, como el mundo se ha mundializado mucho, ahora es del planeta entero. Obviamente de Europa es europeo. Para Latinoamérica, obviamente, podríamos decir, es como limpiar la parte de lo que viene de la conquista española y rescatar lo bueno, porque queremos rescatar lo bueno de, ahora hay que hacer un museo arqueológico de lo bueno del conquistador, ¿no? Sería el momento, ¿viste? Y después hasta para China, porque el mundo entero se ha mundializado desde el modelo básicamente occidental europeo, pero este modelo obviamente está muy degradado, ¿no? Es por un lado, hay esta idea de cómo recuperar la fuente, que es el esoterismo cristiano, que es la sabiduría de Occidente, que es la mentalidad de la caballería, esa dimensión de la nobilidad y dignidad intrínseca del ser humano, de la complementariedad del femenino y del masculino, que es muy presente en las novelas de caballería, Tristán e Isolde, etcétera, etcétera, y también de la época del Renacimiento, con esta noción de que el ser humano tiene
una conexión con el universo, que somos corresponsables, digamos, del universo, cosa que hoy está volviendo a salir. Con Greta Thunberg, ¿no? Que nos dice básicamente que estamos matando al planeta con toda la dimensión ecológica, ¿no? Es por un lado, yo creo que el tarot es muy moderno, muy importante en este momento. Y para contestarte lo de las barajas, por eso creo que es importante, por un lado, poder presentar y revivir barajas históricas, es decir, poder mostrar. A mí me encanta la noción de transformar en oráculo o en libro de sabiduría algo que es un juego. Te voy a hacer una confesión que es una anteprima. Va a salir muy pronto, primero en Argentina, porque es donde mi conexión con Random House es a través de mi editora argentina, que después se abre al resto de Latinoamérica. He hecho un oráculo con la lotería. Porque Ajá. en realidad los símbolos, como la fuente de símbolos que le da a la luz al tarot es la misma que le da a la luz a las loterías de figuras. Y sabes que la Lotería del Gallo viene de un francés como yo, que se mudó a México, que hacía latas, etcétera, y que se compró una imprenta. Conoces la historia de la Lotería del Gallo, ¿no? Y entonces Clément Jacques agarró, la encontré, una lotería francesa, de la cual sí, y había loterías de figura en España, en Italia y en Francia que tienen el mismo origen que el tarot. La maravilla de la lotería mexicana, digamos de la del gallo, podría ser la campechana, pero lo hice con la del gallo, es que uno es un objeto cultural de la misma importancia de lo que fue el tarot en el siglo XVII, XVIII, XIX. En este sentido son como primos y primas, ¿no? Dos, como sabes, hay elementos en común: el sol, la luna, la estrella, el mundo, hasta el Catrín y la dama, que son número 4 y 3, como el emperador 4 y la emperatriz 3. Entonces, eso fue una pista. Yo desde que llegué a México en el 98 por primera vez, me enamoré de la lotería como todo el mundo, porque la lotería es increíble, y empecé a buscarle la relación. Y a través de esa búsqueda de los tarots históricos, entendí esos juegos de mesa del siglo XVII italianos que se llaman biribiso, etcétera, que son ancestros de las loterías, donde vuelves a encontrar el corazón, el barril, la botella, que son símbolos que coexistían con los símbolos del tarot, la torre, etcétera, etcétera. Entonces es como una paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la lotería del gallo, la versión de hoy, la que estoy sacando es una lotería más antigua, una del tipo gallo, pero que tiene más de un siglo. Pero que la lotería del gallo de hoy es la más importante, la mejor, pero también es interesante ver loterías de figuras más antiguas. Estamos viviendo, o me imagino que conoces la lotería milenial que hizo el guatemalteco, ¿cómo se llama? Mike, que me encanta, ¿no? Entonces, una vez que se puede hacer una versión, ¿cómo se dice? Interpretada de un juego, es que el juego ya es un juego superstar. Y mi idea es que la lotería como el tarot, siendo juegos superstar, tienen una resonancia con el alma de un pueblo, de la humanidad, que es suficientemente profunda para que resalten, que salgan a la superficie y que entonces tengan la dignidad de un oráculo. En el caso del tarot, es todo ese recorrido del ser humano en búsqueda de su salvación en el Renacimiento, que sobrevive hasta el siglo XXI para salvarnos de la locura de la guerra, de la locura de la mundialización, de la locura del patriarcado, de la locura del destrozar el planeta. En el caso de la lotería, yo creo que es el encuentro, el maravilloso templo que es la lotería, porque mezcla la influencia hispánica e italiana con la chalupa, que obviamente es una mujer dentro de las chinampas, ¿no? El venado, que a la vez es el venado de San Humberto en la historia bíblica, pero que obviamente es el venado huichol, etcétera. Es decir, que es como sin darse cuenta, es un enamoramiento de las dos culturas. Y hemos hablado mucho del dolor de la colonización, de la necesidad de descolonizar, de la necesidad de hacer resaltar la sabiduría, la belleza, la profundidad de las culturas precolombinas, prehispánicas. Y es importante hablar de ese combate, de ese dolor pero es fundamental también
hablar de la posibilidad del enamoramiento entre dos culturas que se encuentran, ¿viste? Entonces, lo que hacemos con el tarot, sea con un mazo histórico antiguo, sea como hizo Jodorowsky con un mazo restaurado, en el cual él pone sus visiones, ¿no? O sea con un mazo hasta caprichoso, con el tarot de los gatitos o de los perritos, porque esos existen también. Y son, bueno, no son tan profundos como el Marsella, pero si te resuenan, tienes derecho a utilizarlos. Para mí, es contraponer a una civilización hundida en la imagen, telenovela, Instagram, ¿cómo se llama? Kylie Jenner, ¿cómo se llama la otra con el posterior enorme? La Kim Kardashian, etcétera. La pornografía, cosas feas, cosas que no me sirve ver el posterior de Kim Kardashian. No me sirve perderme en el Instagram. No me sirve comerme 50 millones de horas de telenovela. Un poco sí, de vez en cuando, como una cervecita, ¿no? Pero engancharse a eso es terrible porque no te lleva a ninguna parte. Yo me enganché al tarot hace 25 años y me ha elevada. Me trae novedad, me trae más inteligencia, me trae más amor, me trae más búsqueda. Entonces, para mí, crear mazos, proponer mazos, sacar mazos antiguos y proponerlos a la gente es crear oportunidades de engancharse a imágenes que bajo el pretexto de un juego son aliados para la vida. Jodorowsky decía, el tarot es mi amante. Era muy exagerado. Es un afluente de la vía espiritual el tarot. Es como yo soy muy enamorada del arte huichol. Cuando venía en la región de Jalisco, siempre volvía con un venadito, una obra, ¿no? Y esas obras nunca me cansaron, nunca. Están en el muro y siguen emanando. Viste, el tarot es así, es una obra de arte sagrado. Yo creo que, el tarot, pues, es para los historiadores, para los coleccionistas y para todo aquel que quiere conocer y adentrarse, como dices, tener ese conocimiento vasto. Y con este libro, pues, nos invitas a eso, a que sigamos conociendo, porque por lo que estoy, yo lo que terminé de entender un poco, es que el tarot se sigue como renovando, pero sin dejar como que esos orígenes. Y eso es lo bonito y lo que se puede rescatar. Es como cualquier otra carrera, ¿no? El nunca, nunca dejar de seguirte preparando y seguir conociendo y también abriendo esa brecha para que, pues sí, no perdamos, ¿no? Esta esencia y conocer un poco más y quitarnos ese miedo, quitarnos esos tabús, quitarnos, pues sí, todo lo que a lo mejor en nuestra cabeza tenemos, como bien lo mencionaste, ¿por qué? Porque ya de generaciones atrás, pues tiene mala fama, ¿no? Entonces, pues Sí. quitarnos esas ideas. Y ya no es así. Absolutamente, absolutamente. Este, yo creo que es importante mencionar que se trata del tarot de Marsella. Es decir, que estamos hablando del tarot original. Bueno, original no, porque la verdad es que en el siglo XV, XVI hubo muchas versiones del tarot. Era también una época muy barroca que generó muchas propuestas. Pero digamos que ha emergido un estándar, que es el tarot de Marsella, que existe en varias versiones, pero siempre más o menos con unos estándares de representación. Y ahí estamos frente a una obra de arte sagrado artesanal. Es decir, que no estamos frente a una novela individual, estamos frente como si fuera a un monumento o a una forma artística artesanal. Y entonces, la virtud de eso también es que un artesano, por ejemplo, mi padrastro es artesano de luthier, hace guitarras. Hace 25 años que lo veo puliendo guitarra, tiene 75 ahora, ¿no? Esa perseverancia del gesto y de seguir. La última vez que estuve en México me compré un guitarrón. Obviamente nunca aprendí a tocarlo, pero lo tengo en mi casa, lo tengo como si tuviera un gordo guitarronista, no sé cómo se dice, que sería mi amante escondido, ¿no? En el armario. Pero lo compré por amor al trabajo que había visto hacer por mi padrastro luthier, porque ese olor a madera fresca, la forma que sigue resonando, que va a producir un sonido de una cierta calidad. Después en las orquestas de mariachis, bueno, yo soy tanguera, pero me encanta el mariachi también, ¿no? Entonces, siempre viste que el guitarronista siempre es un gordito con dedos como si fueran salsichas. Hay un tipo físico para tocar el guitarrón, es necesario.
Todo eso se llama la tradición. Y la tradición, ¿qué tiene de hermoso? Es que la persona que entra en la tradición pierde el ego hasta cierto punto, porque viene a servir una forma que no es mi bendito ombligo. Y entonces el ser humano se vuelve mejor al servicio de la tradición. Yo cuando enseño o leo el tarot soy una mejor persona que cuando estoy en mi casa haciendo mis cosas de Marian Costa, no es interesante Marian Costa. La que es interesante o que tiene una calidad es la que decidió, entre otras cosas, servir esa cosa misteriosa que es el juego del tarot, que se volvió de juego de pelea y de ganar plata, un juego del alma, ¿viste? Y es lo que estoy tratando de comunicar a la gente que me viene a ver, bueno, siempre que seas, obviamente siempre que el tarot sea un objeto que te atrae, porque es como estudiar un instrumento de música o una forma de arte, es algo que te tiene que gustar. Pero a mí me encanta la idea que entrar en una dimensión artística, porque para mí realmente estudiar y leer el tarot es un arte, es entrar en un camino de conocimiento de uno mismo y del ser humano. Entonces, pretendo ser, en este sentido, como son los maestros de música en la India. Somos guardianes de una tradición. Me encanta cómo lo dices, porque invitas a esto, a decir: "Sí, voy a hacerlo", y que miren, en verdad, amigos, no le tengan miedo, sí, es un libro grande. O te lees un capítulo y lo dejas en tu Exacto, mesilla de noche. Nadie te obliga a saber. exactamente. El tarot es enamorarse. Cuando te enamoras de una persona, sería súper triste tenerla entendida en 15 días. No, es una vida entera de seguir descubriendo lo que te gusta. No, y No se aparte lo lean en 15 días, no, no. no, 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 y es que aparte te es invitarte, de hecho, a mí, digo, no tuve la oportunidad de poder comprar mi mazo, pero la verdad es que sí me invitó a que, a ver, voy a irlo Mm, leyendo porque es como hacer otra releída, pero sí, ya estar practicándolo, ¿no? Como bien dices, es para ti. Y yo creo que mm. eso es lo bonito. Entonces, no le tengan miedo. Ya ahorita hablamos un poco mucho acerca, pues sí, de la historia. Y qué bueno que lo resaltaste, es que estamos hablando acerca del tarot de Marsella, porque sí, ya lo mencionamos. Ay, como que, híjole, mucha variedad y todo, pero en verdad, amigos, léanlo, dense la oportunidad de aventurarse en todo esto, lo que es del mundo del tarot. Les va a gustar, en verdad es una lectura que yo les recomiendo mucho. No nada más van a saber acerca del tarot como tal, sino acerca, pues, de los oficios, de lo que mencionamos, de todo lo que transcurre, numerología, del oráculo, no sé, de la cartomancia también. O sea, es un libro vasto, vasto, vasto que les recomiendo muchísimo. Nos ¿Sí? vemos, porque voy a estar probablemente, bueno, estoy arreglándolo, pero el último sábado o domingo de noviembre estaré dando un mini taller en Cancún muy exclusivo, porque tengo una gran amiga en Cancún que me organizó hace 8 años y quiero volver. Quiero ver cómo destrozaron cómo los gringos emplumados destrozaron a la pobre Tulum, pero Tulum sobrevivirá, me imagino. Y después Sí. estaré en DF el primer fin de semana de diciembre para un taller así como ciudadano y vamos a armar también un retiro donde hablaremos de más cosas, de mi versión de la psicomagia jodorowskiana que llamo ficciones sanadoras, de árbol genealógico, va a haber meditación, etcétera. Va a estar cerca de Cuernavaca, en un lugar muy hermoso que se llama Tonalí. Y esto será el segundo fin de semana de diciembre y después obviamente en México todo el mundo se va porque la Navidad empieza el 12 de diciembre, así que después no hay nada. Y yo regreso a Francia, pero nos veremos. Si les Ay, gusta el sí. libro, van a tener a la escritora a disposición. Ay, Y qué también padre. traeremos mazos, creo, mazos y objetos, porque viene mi productora vamos a producir un mazo en Colombia que va a ser muy lindo y creo que lo vamos a traer en México. Así que habrá tarots también, habrá de todo. Wow, wow, miren, miren, Sí. amigos, así que más primicias no pudieron haber tenido, en verdad, y estas oportunidades es que vayan y aprovechen.
Y Y en cuanto hablaremos de la tengamos, lotería también, ¿eh? Yo no me puedo retener. Ahora le pongo lotería a cada lectura de tarot. En Argentina me miran con ojos cuadrados porque no saben lo que es. Ahora van a saber porque voy a sacar el libro de la lotería. Pero sé que en México, si le pido a la gente que saquemos una carta de la lotería, va a funcionar a full. Y estoy esperando llegar a México para hablar de lotería con la gente. va a estar genial, va a estar genial. Me resta solamente darte las gracias, Marian. La A verdad es que ti. estuvo riquísima esta plática y mucho de conocimiento. Entonces está genial. Yo creo que la van a disfrutar. Muchísimas gracias. Y por favor, si tienes redes sociales, alguna página web o algo donde te puedan Así tengo un contactar. Instagram que se llama Marian Costarot en una sola palabra. Y es lo mismo en Facebook. Hay una página que se llama Marian Costa, personaje de ficción, pero con la misma arrobas, Marian Costarot. Muchas gracias. Y amigos, los espero en una muy pronta entrevista.